Cuarto capítulo de este ciclo dedicado a hablar de la gestión del riesgo de inundación. Y hoy vamos a centrarnos en la ciudad de La Plata para contar qué pasó después del 2 de abril de 2013. ¿Cambió algo? ¿Estamos mejor? ¿Qué se hizo para mejorar la vulnerabilidad de la ciudad frente a la amenaza del agua? Para saberlo, les damos la bienvenida a Elemento Vital. El agua dulce de nuestro planeta es poca. Es un estado casi terminal de un cuerpo de agua. Para este siglo XXI el conflicto es por agua. El cambio climático no está en el futuro, está ya ocurriendo. Los problemas del agua hoy en día son problemas de organización y de gestión. El agua, recurso central para la vida. El 2 de abril de 2013 marcó a fuego la memoria colectiva de La Plata. Desde ese día, ninguna lluvia es igual. El agua dejó el fantasma de saber que una inundación así era posible. La pregunta es si nos atrevemos a pensar que puede volver a ocurrir. La lluvia de aquel 2 de abril fue intensa, extraordinaria y récord, pero está lejos de ser la peor que se puede esperar. El análisis estadístico de las precipitaciones caídas desde 1911 determinó que la región puede tener lluvias máximas de 500 milímetros. Y aunque aún no se alcanzó ese techo, la progresión de los eventos más importantes de los últimos años muestra claramente cuál es la tendencia. ¿Estamos haciendo algo para estar mejor preparados? Prepararse más y mejor como ciudad es mucho más que hacer obras, porque insistimos, no hay obra que pueda protegernos de manera total y en cualquier circunstancia. Hay muchas medidas que se pueden tomar o se deben tomar para reducir el riesgo y el posible impacto de una inundación. Y es por eso que se habla de gestión. Gestionar es educar, es prevenir, es prepararse para la emergencia, pero también introducir cambios y mejoras en el territorio para ser menos vulnerables. Así como tuvimos un problema el 2 y 3 de abril, podemos tener un problema similar en el futuro. Menor, mayor, igual. La cuestión es que la comunidad esté mucho mejor preparada. Si siempre hay consecuencias que afectan a población, ¿por qué no moviliza gestión? Que de eso se trata. Entonces, si no hay un buen análisis de riesgo, tampoco hay buena posibilidad de definir el despliegue de los recursos, no sabemos qué recursos se están poniendo. La diferencia entre emergencia hídrica y catástrofe, en mi opinión, es la falta de prevención. La gestión es lo que transforma un episodio que puede ser solamente una emergencia y no una catástrofe. Tenemos la obligación de organizar algo. Y eso es lo que yo no veo que esté pasando. Hemos avanzado con el tema de las obras, pero no veo que estemos todavía habiendo asumido el problema y decir, bueno, voy a trabajar para esto. Esta es la característica de La Plata: ciudad universitaria, ciudad administrativa, ciudad inundable. ¿Cómo transformó eso en algo positivo? El agua tiene su historia, y la historia es historia porque hubo agua. Hace más de un siglo atrás, Pinamar no era más que un cordón de dunas indomables que se movían y desplazaban al ritmo de los fuertes vientos de la costa. Toda esa franja de arenales donde se formaron las localidades balnearias que hoy conocemos eran los fondos de unas 70.000 hectáreas de campos y estancias que pertenecieron a Martín de Álzaga y a su mujer, Felicitas Guerrero. Parte de esas tierras habían sido un obsequio de Juan Manuel de Rosas al general Félix de Álzaga,
en reconocimiento a su labor como jefe del regimiento El Restaurador. Con el paso del tiempo, ese latifundio se fue subdividiendo, dando origen a distintos proyectos para aprovechar esas playas. Pinamar empezó a diseñarse como la ciudad que hoy es recién a finales de la década de 1930. No tenía por entonces ni uno de los pinos que tanto la caracterizan. Fue el arquitecto Jorge Emilio Isidro Bunge el responsable de su plantación. Había aprendido durante sus estudios en Europa que eran una alternativa para fijar la arena arrastrada por los intensos vientos de la zona. Asociado con Valeria Guerrero Cárdenas, sobrina de Felicitas y dueña de esos médanos, Bunge inició en 1941 su sueño de hacer una ciudad jardín en la costa. Y lo hizo con un método innovador. Comenzó a forestar desde el mar hacia el interior, a la inversa de lo que se había hecho en localidades vecinas como Cariló. No fue nada fácil fijar y urbanizar aquellas dunas. El viento arrasaba con todo. Hubo, incluso, que regar los pinos a mano para asegurar el éxito de la plantación. Las intensas lluvias de ese año fueron una ayuda extra fundamental. Y con esos pinares en pie empezó, poco a poco, a hacerse realidad la idea de una ciudad en armonía con la naturaleza, donde el verde estuviera fusionado con el mar. De esa conjunción nació Pinamar, y su nombre y su historia son el fiel reflejo del sueño de ese urbanista que diseñó una ciudad adaptándola al ambiente. Hay infinidad de medidas que se pueden implementar para reducir el riesgo de inundación o el riesgo de desastre en una inundación. Ahora, ¿por dónde empezar? Quizás lo principal sea resolver la preparación de la gente y de la ciudad para una situación de emergencia. Y lo urgente en una ciudad tan vulnerable a la lluvia como La Plata es tener la infraestructura básica para el drenaje del agua, sistemas de alerta temprana para poder monitorear y anticiparse a situaciones de emergencia, y también un plan de contingencia específico en conocimiento de la población para que de antemano se sepa qué hacer. ¿Cuánto se avanzó en este sentido en la ciudad de La Plata? Bueno, a 2 años lo que podemos rescatar es que se rompió una inercia muy grande al haber encarado estas obras de desagüe. Entre esas obras se destaca el ensanche y la canalización del Arroyo El Gato, principal vía de drenaje de la ciudad que se está ejecutando lentamente y por etapas. Pero para que esta obra se considere completa, hace falta, entre otras cosas, construir derivadores y reservorios, incorporar puentes y aliviadores, trabajar sobre los arroyos afluentes y adaptar la red fina de pluviales. Lo que se está construyendo hoy es para una tormenta que en promedio puede suceder una vez cada 5 años. O sea que es un nivel relativamente bajo de protección. Pero ni eso teníamos en La Plata. De acuerdo a los estudios realizados, con la obra finalizada y completa, se logrará la reducción de unos 30 centímetros en el nivel de agua acumulada durante una tormenta. Con lo cual, por supuesto, aquel que tenía 1,90 m, tenía 1,60 m, la lógica dice, bueno, mucho no me alivia. Pero eso, extendido lateralmente a toda la ciudad, reduce bastante la impronta, ¿no? Otro beneficio, no menos importante, es que el agua desagotaría en la mitad de tiempo que el 2 de abril de 2013. Achica mucho los plazos en los cuales reside el agua en la ciudad, con lo cual es más favorable poder acceder a esas zonas críticas. No es lo mismo estar inundado desde las 5 de la tarde hasta las 11 o 12 de la noche que estar inundado hasta las 7 o 8 de la mañana el otro día. Hay mucha gente que no resistió eso. Hay obras que son necesarias. Hay otras medidas que no son estructurales, que tienen que ver con la educación ambiental, la ordenación del territorio, el uso del suelo. Tenemos que preparar estrategias para adaptar la ciudad y estrategias para adaptarnos nosotros en el caso de que suceda, que eso es un plan de contingencia. Ya desatada una inundación grande, tener un plan de emergencia bien pulido y trabajado con la población. Porque como dice la Cruz Roja Internacional, de nada vale tener un sistema de alerta y un plan de emergencia si las personas que están en situación crítica
no están entrenadas para poder actuar. La Municipalidad de La Plata elaboró un plan para el manejo de situaciones de emergencia que está subido a su página web. Pero no es un documento específicamente pensado para un caso de inundación. Carece de medidas concretas de organización y evacuación, no establece prioridades en cada barrio según el nivel de riesgo, ni prevé cuáles serán los lugares que servirán como refugio en cada zona en el momento crítico. Lo que tenemos es un documento escrito para 20 amenazas de cualquier naturaleza, puede ser inundación, puede ser un vuelco de combustible, o sea, es inespecífico. Y por lo tanto no hay un buen análisis del riesgo hídrico, de cuáles son las zonas más vulnerables, con obras, sin obras, hasta dónde puede llegar a subir el agua si llueve tanto, si llueve menos, ¿qué pasa? Que una ciudad esté mejor preparada significa que, ante una situación de emergencia por lluvias intensas, cada cual sepa qué debe hacer, a dónde debe ir, cómo y en qué momento hacerlo. Por eso, no solo es importante el plan en sí mismo, sino que la gente lo conozca y lo haya incorporado. Cada barrio tiene que tener un mapa de evacuación de las aguas y evacuación de las personas. Tenés que poner todo ese sistema urbano de transporte al servicio de la ciudad en ese momento. ¿Quién va a querer ir a trabajar? Tenés que facilitar la evacuación, tenés que facilitar el rescate y ayudar a las personas. Tenés que cambiar el chip y decir, bueno, ahora estoy inundado, mi rol es otro. Y vos tenés que asignar esos roles. Tenés que decirle a un chofer, tenés que entrenar, decir, mira, cuando tenemos la hora donde La Plata está inundada, vos tenés que dejar tu recorrido habitual y estacionarte en tal esquina por si hay evacuado. Ese va a ser tu rol. La gente tiene que saber en qué situaciones puede considerar que hay un riesgo grave, mediano, no grave, qué hacer, cómo proteger sus instalaciones, cosas básicas, la luz tiene que estar arriba, abajo. Hay que seguir con otro esquema de funcionamiento que implique ciertos sectores de la ciudad que siguen siendo muy críticos, otro tipo de medidas que no son solamente las estructurales, las de las obras, los sistemas de alerta, la organización barrial, los refugios, el organigrama del tránsito. Muchas otras cosas que tienen que ver con alertas tempranas, muchas otras cosas que tienen que ver con la organización civil, muchas cosas que tienen que ver con el auxilio de las instituciones de gobierno hacia la población y muchas cosas que tienen que ver con la población en sí misma. Además de prepararse para una situación de emergencia, una ciudad puede implementar medidas que reduzcan su nivel de riesgo de inundación. Esas acciones pasan básicamente por cuidar cómo se usa y se ocupa el territorio y por incluir en esa planificación estrategias que optimicen el manejo del agua. En Resistencia Chaco, por ejemplo, el Código de Planeamiento Urbano incorporó el concepto de coeficiente de infiltración, que mide cuánta agua absorbe un terreno cuando llueve. Ese índice funciona como un límite para las construcciones, porque se puede edificar, pero sin alterar esa proporción. No se puede romper ese balance hídrico y así se evita que haya más agua en las calles y se comprometa la capacidad de los desagües. Son estrategias urbanísticas, pero que evitan crear riesgos extras en zonas de por sí vulnerables al agua. El último informe de ingeniería sobre la inundación en La Plata y cualquier informe profesional que leamos dice, ojo con cómo ocupamos el territorio. Ciudades, asfalto, población a la vera de los arroyos. Son muchas las intervenciones del hombre que multiplicaron el riesgo de inundación de la ciudad. Y si no se trabaja para modificar esos factores, el agua seguirá siendo siempre una amenaza. Uno de los puntos clave es relocalizar a las 700 familias que viven sobre las márgenes del arroyo El Gato. Y aunque hay un plan para construir 120 viviendas en el barrio del Mercadito, a 2 años de la inundación, apenas 40 fueron trasladadas de manera provisoria. Se ha intentado muchas veces mover a la población marginal, me refiero a la que vive sobre las márgenes, la que está pegadita al arroyo, y es muy difícil. Y veo que ahora por lo menos se está avanzando, espero que lo puedan lograr, de reubicar a esa gente, porque más allá de que se necesita el espacio como para ensanchar, también es cierto que esa gente ahí corre peligro de vida permanentemente.
Y lo que hay que hacer es tratar de apuntar a una educación ambiental que concientice a la gente de la peligrosidad de estar en esos lugares que tienen un alto riesgo, digamos, ambiental, y que pueden perder, digamos, toda su pertenencia y sufrir alguna pérdida incluso de vidas humanas. La impermeabilización del suelo es otro factor que requiere atención. La proliferación de invernaderos en la cuenca alta también ha modificado la dinámica de escurrimiento del agua. Ha aumentado la decapitación del suelo, que también actúa como un deslizante sin absorción. Y han aumentado terriblemente, es más, se ha modificado totalmente lo que es el cultivo bajo cubierta. Hace 15 años no existía el cultivo bajo cubierta. Y el cultivo bajo cubierta actúa lo mismo que la urbanización, sin drenaje por otro lado. Desde la gestión, también es necesario implementar estrategias para mejorar el manejo del agua en el momento más crítico de una tormenta. Uno es la de los reservorios, pero no los reservorios como se está trabajando acá, que son reservorios urbanos, y hay algunos que no me niego también, sino el reservorios en los lugares donde, digamos, se inunda más, y el reservorios en las propias viviendas. Acá los grandes hipermercados en la zona de La Plata vuelcan a través de su playa de estacionamiento no menos de un 5% de todo el caudal que tiene el río en la desembocadura. Es muchísima agua y no hemos sentido la necesidad hasta ahora de obligar a que si se va a habilitar eso, abajo tiene que haber grandes piletas, sistema de caños. ¿El reservorio para qué sirve? Para que en el momento de lluvia el agua quede en ese reservorio y después se vaya mandando en el momento que para de llover, digamos, organizadamente, esa agua puede seguir saliendo. Otra estrategia orientada a reducir los volúmenes de agua en las calles y aliviar los drenajes es aumentar las superficies absorbentes incorporando vegetación. Si ustedes van a ver los pulmones de manzana que estaban a principios del siglo XX en todas las manzanas, hoy prácticamente no existe. Tendríamos que ver, bueno, cómo se infiltran en las veredas, cómo trabajamos para que haya más masa de infiltración, o sea, más superficie de infiltración en las viviendas, en los centros de manzana. El dejar o no áreas verdes para que el balance hídrico del lugar se pueda realizar. Si yo invado toda la superficie del suelo con cemento, el balance hídrico natural que produce el ciclo del agua se corta, tiene obstrucción. Yo quisiera que podamos tener una zona adaptada lo mejor posible al clima. Si te dicen que debes dejar tantos metros cuadrados al descubierto de suelos absorbentes, dejémoslos. Si tenemos que mantener humedad en la ciudad por medio de arboleda, no talemos los árboles. Finalmente, la gestión también debería tender a adaptar la ciudad a su condición de inundable, incorporando, por ejemplo, modificaciones a las viviendas ubicadas en las zonas de mayor riesgo. Aquellas casas que tienen una planta baja nomás y que vive gente que puede estar en peligro si viene una inundación, realmente liberar la planta baja, liberarla. Decir, bueno, esto que pasa a ser, no sé, un jardín, y hagamos todas las edificaciones en altura. Bueno, hacer algo para que podamos resistir, no sé, 24 o 48 horas con el agua a 2 metros de altura. Bueno, para mí no es descabellado pensar en repensar La Plata desde el punto de vista urbanístico en esas zonas. Acá en La Plata parece importante realmente encarar esto. Se ha hablado después de la inundación de modificaciones al código en estos aspectos, pero tal como pasaba con las leyes, rápidamente el tema se diluye, como que cuesta muchísimo encararlo y agarrar el toro por las astas en este aspecto, ¿no? Te puedo dar un ejemplo clarísimo en Valencia. Valencia se inundaba y ellos prácticamente desviaron el río que pasaba por el medio de la ciudad. Y ese cauce lo convirtieron en un lugar paradisíaco, recreativo, es un vergel, es un jardín
divino que se ha aprovechado, y la ciudad la dieron vuelta. No lo tomemos como una desgracia esto que nos pasó el 2 de abril, lo tomemos como un punto de inflexión para decir, a partir de ahora vamos a hacer una ciudad más linda, más moderna, más adaptable a esta situación, y de paso vamos a cambiar un montón de cosas más también. Una inundación impacta en todos los actores de una sociedad. En el caso de La Plata, la universidad fue una de las instituciones que se vio interpelada por lo que había ocurrido. Fue por eso que decidieron poner como prioridad el tema del riesgo hídrico para los proyectos de investigación orientada que promueve el CONICET. Así surgieron 5 líneas de investigación con equipos interdisciplinarios. Es una de las tantas acciones surgidas para tratar de dar respuesta a lo que pasó. Pero no hay aún un proceso de gestión que las articule, que se nutra de ellas y de esos vínculos para generar soluciones colectivas. Uno de los proyectos de investigación orientado a las inundaciones analizará zonas y situaciones de riesgo. Y para eso se armará en primer lugar una red de estaciones hidrometeorológicas. Son 7 que van a un nodo central, que es el que recibe la información y la procesa para poder ser comunicada. Eso es fundamental porque nos da dirección del viento, velocidad, milímetros de agua que caen, es decir, hay datos meteorológicos concretos. Nos ocupamos en distintas escalas de qué lugares son más peligrosos que otros en el momento de la lluvia. Ahí lo que vamos a tratar de hacer, junto con ingeniería, con geografía y con CISAGUA, es tratar de aproximarnos a un primer mapa de riesgo. Por otro lado, nos interesa saber si llueve, los niveles de agua que puede llegar a haber en los arroyos. Nuestro PIO se refiere a la gestión integral del territorio en 2 lugares del Gran La Plata. Uno de ellos es la cuenca del Maldonado, íntegra, y el otro es toda el área de la planicie de inundación querandina que rodea a YPF, al polo petroquímico y al puerto de La Plata. Se hizo el primer relevamiento de la calidad del agua potable y del arroyo del Maldonado a lo largo de toda su extensión. Las soluciones en el tema de la cuenca del Maldonado tienen que ver básicamente con el tema ambiental, con lo que es la valorización de lo que es el tema residuos, con lo que es el tema de saneamiento de cloacas y afines, y con el tema de lo que es el ordenamiento territorial, la posibilidad de que se relocalicen, digamos, algunas personas que la pasaron muy mal. Y en el caso del polo petroquímico, quizás son verdades autoevidentes. En un momento esa inundación podría arrastrar, digamos, esos materiales contaminantes y agravar aún más un problema no solamente de inundación por un líquido, sino con un líquido que podía tener cierto grado de contaminación más profundizado por la presencia de hidrocarburos o metales pesados, ¿sí? Un tercer proyecto evalúa el riesgo ambiental en el Gran La Plata y otro la posibilidad de desarrollar estrategias de comunicación específicas para situaciones de vulnerabilidad hídrica. Por último, una de las líneas apunta a construir un sistema piloto de gestión que pueda extenderse luego al resto de la ciudad. Es un programa que tiene 4 puntos fundamentales. Primero, el tema del inventario de todo el sistema hidráulico. Es algo que hay que actualizarlo y mantenerlo permanentemente monitoreado. En segundo lugar, tener modelos matemáticos que nos permitan simular ciertos escenarios. En tercer lugar, tener el monitoreo del sistema de alerta. Y en cuarto lugar, recién ahí, un sistema de decisión en el cual uno, con todos esos elementos, inventario, monitoreo y modelación matemática, pueda tomar las mejores decisiones en cada caso. En La Plata nacieron más de 15 asambleas de vecinos con la inundación. Se formaron casi espontáneamente pocos días después del 2 de abril y en algunos casos se fusionaron con otras que habían surgido de inundaciones anteriores. Estas asambleas barriales fueron las que dieron el proceso de contención en los días posteriores a la inundación. Son las que sostienen el reclamo, las que monitorean el avance de las obras y las que aún hoy siguen pidiendo justicia.
pero son importantes sobre todo por el entramado social que conforman, algo que es indispensable si se piensa en un proceso de gestión integral del riesgo. Hay un avance importante en una parte de la sociedad que está sensibilizada. Hay una parte de la sociedad que no saca el dedo del renglón en el reclamo por alguna forma de intervención en la ciudad que disminuya los riesgos. La sociedad que fue afectada y que es potencialmente afectada en el futuro por problemáticas de esta naturaleza está muy sensibilizada y tiene motivos para ello. La gente quiere ser un actor y quiere participar. Cuando salen a monitorear, cuando van a hacer monitoreos en campos, se te llena de gente alrededor que te está preguntando qué están haciendo, qué dejan de hacer. Más allá de la importancia que tienen por el vínculo social que representan, las asambleas son el bastión de la memoria colectiva, algo fundamental para la gestión del riesgo hídrico. Los murales, la escritura, los monumentos han sido algunas de las expresiones artísticas para poder, por un lado, elaborar lo que ocurrió y por el otro, mantener presente la amenaza del agua. Hemos hecho no una vez, sino un par de veces, por lo menos el de marcar con cintas el nivel al que ha llegado el agua, que es una manera de mantener vivo el recuerdo, digamos, de a dónde llegó. Pero las asambleas también fueron un entramado necesario para la contención de los inundados y son hoy, sobre todo, un espacio para mantener vivo el reclamo de no estar en riesgo la próxima vez. Las secuelas, digamos, están bien visibles en el ánimo de la mayoría de la gente con la que hablamos, que se congrega en las reuniones. En esta asamblea, la de autoconvocado de Tolosa, se hizo trabajo con psicólogos para quien quisiera, digamos, ¿no? De talleres como de elaboración de esa situación conflictiva. A la vez, racionalmente, peleamos por todas estas cosas que significan, sí queremos saber que se diga, que se explicite dónde están los riesgos todavía, cuáles vamos a tener, ¿no? Eso a nosotros nos moviliza mucho porque no hay que abandonar eso, ¿no? Es decir, que hay que seguir estudiando y hay que seguir proponiendo cosas. Creo que es un problema de carácter permanente y dinámico. Por lo tanto, exige que estemos siempre sobre el tema. Y me parece que es la responsabilidad de todos, de todas las instituciones, aportar a que, no podemos solucionar el problema y decir nunca más van a llover tantos milímetros en la región. Estamos potencialmente afectados por eso. La cuestión es que si hubiera un episodio de una naturaleza similar, estemos mucho mejor preparados. Aunque en materia de obras hidráulicas ha habido avances, La Plata sigue siendo tan vulnerable a una inundación como antes del 2 de abril de 2013. No hay cambios visibles en la manera de construir, de vivir, de producir, que muestren que la ciudad se está preparando mejor para una situación futura de emergencia hídrica. No se está gestionando para adaptarse a las vulnerabilidades que tenemos o para remediar aquellas que hemos creado. Incluso hay poco trabajo de concientización de que La Plata es una ciudad inundable y de que no es una locura pensar en que lluvias como las del 2 de abril puedan repetirse. El próximo programa es el último en el que hablaremos de la gestión del riesgo hídrico de inundación y vamos a tocar un tema fundamental para este tipo de gestión, la educación y el involucramiento de la sociedad. Los esperamos la semana que viene, aquí en Elemento Vital. El agua, recurso central para la vida.